Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 23 del tiempo ordinario del año C, la Dal lectura de Vangelo Lucas secondo Luca. 14, 25, 33. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Recordemos que la semana pasada Jesús estaba a la mesa en casa de un líder de los fariseos. Era una comida un día sábado, bastante tormentosa, y Jesús había aprovechado la oportunidad para dar indicaciones precisas a los que aceptan su invitación a entrar en el banquete del reino de Dios. Había dicho, deben elegir el último lugar, estar siempre dispuestos a servir a todos, incluso a los que son menos agradables. No pueden actuar pensando en el interés personal, sino por pura gratuidad, por la alegría de ver felices a quienes benefician. Y ni siquiera esperen gratitud o agradecimiento, no. Actúen siempre y solo para ver feliz a los que necesitan de su servicio. Esta gratuidad es la característica del amor que Jesús pide a sus discípulos. Ya habló de ello en el capítulo 6 de Lucas cuando dice, si aman a los que los aman, ¿dónde está tu gratuidad? También los pecadores aman a sus amigos. Si haces el bien a los que te hacen el bien, ¿dónde está tu gratuidad? Incluso los pecadores hacen esto. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿dónde está tu gratuidad? También los pecadores lo hacen. Y Jesús concluía, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo. Esta es la recompensa. El amor de ustedes estará en perfecta armonía con el amor del Padre Celestial. Jesús hizo una propuesta que entra en conflicto con el impulso distintivo que sentimos, que es pensar en nosotros mismos, a las ventajas que podemos ganar con todo lo que hacemos. Ahora Jesús se pone de nuevo en marcha porque tiene que llegar a Jerusalén, que es su meta, y por eso nos preguntamos, después de lo que ha propuesto a los que quieren seguir, ¿serán muchos o pocos los que tengan el valor para ir tras él? La respuesta más razonable parece ser, serán muy pocos los que vayan detrás de él. Escuchemos en cambio lo que ocurre. Le seguía a Jesús una gran multitud. Él se volvió. Ver grandes multitudes siguiendo a Jesús después de lo que dijo solo puede sorprendernos y llevarnos a la conclusión de que lo siguen porque no han entendido a dónde va. Ha habido un malentendido. Quizás cultivan sueños y esperanzas y esperan de Jesús lo que nunca prometió. Cuando recordamos las grandes multitudes que llenaban nuestras iglesias hasta hace unas décadas, pensamos que ahí también quizás hubo algún malentendido. La gente esperaba lo que en realidad Jesús no prometió. Favores, protección contra las desgracias, curaciones, éxito en la vida, gracias especiales como recompensa que Dios concede a sus siervos fieles, incluso milagros. ¿Por qué hoy estas multitudes van disminuyendo? Recordemos que antes los que no iban a la iglesia eran señalados con el dedo. Hoy es lo contrario. La respuesta que nos parece más conveniente es echar toda la culpa al hedonismo, al laicismo, al secularismo. Y de hecho, ahí
quienes se han ido y se están yendo porque han entendido la propuesta de Jesús y se asustan porque lo consideran demasiado exigente. Prefieren adaptarse a los criterios de este mundo diciendo, ¿por qué tengo que sacrificarme por los demás cuando puedo hacer lo que todo el mundo hace? Es decir, buscar mi propio interés e intentar hacer lo que me gusta. Pero solo se van porque han entendido lo que Jesús pide, o también habrá otras razones. Estamos seguros de haber proclamado el Evangelio con claridad y fidelidad. ¿No será el caso que tengamos que revisar también nuestras opciones pastorales para sintonizar con el Evangelio? Como hemos escuchado, Jesús se volvió porque quiere ver a esas multitudes en la cara, porque al igual que nosotros estaba ciertamente asombrado de que hubiera tanta gente dispuesta a seguirle. Hoy se vuelve y mira el rostro de cada uno de nosotros para ver si hemos entendido lo que nos propone. Él no se preocupa por los números, es un enamorado que hace una propuesta de vida y nos dice, ¿quieres unir tu vida a la mía? Yo doy toda mi vida. ¿Quieres darla tú también junto conmigo? Esta es la propuesta mía. Es para que no haya malentendidos y demos nuestra propia visión cultivando ilusiones o falsas expectativas. Escuchemos lo que dice a las multitudes que le siguen. Y les dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús sabe que las multitudes que le acompañan no le han dado su adhesión. De hecho, el evangelista Lucas no dice que seguían a Jesús, sino que iban hacia Él. El verbo seguir indica en los evangelios la elección de convertirse en discípulos. Aquí no, aquí se dice que iban hacia Él, es decir, se sentían atraídos por Él, sintieron cierto interés, una cierta simpatía, y esto se entiende porque Jesús es una persona muy bella. Y es imposible permanecer indiferente cuando se le conoce. Pero sin embargo, Jesús quiere que la gente vaya más allá de esta atracción inicial. También hoy hay muchas personas que van a Jesús, es decir, que son atraídas por el Evangelio, por su persona, también por lo que se mueve a su alrededor en la comunidad cristiana. Se puede acudir a Él por cualquier motivo y esto es algo hermoso, aunque la motivación no siempre sea la más exacta. Se puede recurrir a un santo para obtener alguna gracia o tener una devoción a alguna reliquia, o puedes ir a la parroquia porque te gusta el coro, pero sea cual sea el motivo, es algo bueno ir a Jesús. Puede ser una motivación un poco superficial, evanescente, a veces no del todo correcta y a veces incluso rozar en la credulonería. No hace mal. Ir a Jesús es algo bueno, pero luego no hay que detenerse en este primer contacto. Después de todo, ni siquiera los apóstoles se sintieron atraídos por Jesús porque comprendieron que debían seguirle y dar su vida. No, estaban esperando otra cosa, pero fueron atraídos también ellos por la belleza de la persona de Jesús. Sin embargo, después de llegar a Él, hay que ir más allá para entender lo que Él propone. Jesús es un enamorado muy exigente. De hecho, ahora escucharemos 3 peticiones que hace, que son presentadas por Lucas
con expresiones muy duras, porque no quiere que confundamos la elección de seguirlo con cierto entusiasmo pasajero. Jesús no se conforma con amores efímeros como los que describe de manera muy eficaz el profeta Oseas, que emplea esta imagen y dice: su amor, israelitas, es como una pequeña nube matutina, como el rocío que cuando llega el primer rayo de sol se desvanece inmediatamente. La claridad con la que Jesús hace su propuesta es muy relevante para nosotros hoy. Sabemos que vivimos en una sociedad donde reina una mentalidad que no fomenta elecciones definitivas, irreversibles, elecciones valientes. Las elecciones afectivas, por ejemplo, son provisionales, se va adelante mientras duren. Si no son gratificantes, se cambia, luego se vuelve a cambiar y se pregunta: ¿por qué debo comprometerme a construir una familia cuando se ve que todo es tan aleatorio? Bien, esta mentalidad del mundo en el que vivimos hoy es exactamente lo contrario de lo que Jesús exige a los que quieren estar con Él. Y por eso es muy claro. De hecho, esta es la primera petición que acabamos de escuchar. La recordamos. Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta la propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una frase provocadora, impactante. El tipo de frase que tanto se necesita hoy en día para sacudir la conciencia de muchos cristianos. Lamentablemente no todos los predicadores tienen el valor de recurrir a estas frases, tal vez porque temen que entonces se queden sin feligreses. No, las iglesias también están vacías porque no tienen el valor de presentar el Evangelio en su dureza cuando sea necesario. De hecho, a veces sonríe la gente ante de lo que creen que es la propuesta cristiana. Pero cuando escuchan la verdadera propuesta que hace Jesús de Nazaret, la gente puede decir: no quiero aceptarlas, pero no pueden decir que no es seria. Aquí está la importancia de emplear ciertas frases. Y Lucas, de hecho, propuso esta primera petición que hace Jesús con una expresión deliberadamente escandalosa. No dice como Mateo: amar y a la madre más que a mí, sino que dice odiar padre, madre y también odiar la vida misma. El verbo es misei en griego, sané en hebreo. Es el verbo odiar. ¿Y qué significa? Si vamos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 15, estamos en una sociedad en la que la poligamia está contemplada y el libro del Deuteronomio dice: si uno tiene dos mujeres, una muy querida y otra menos, literalmente odiada, utiliza el verbo sané, se trata de dejar la herencia y el primogénito era el de la odiada. El segundo hijo y los demás hijos son los de la amada, la favorita. Y el texto de la Torá dice: tú no puedes dar la herencia del primogénito al hijo de la amada, de la favorita. Lo debes dar al hijo de la odiada, porque es el primogénito, aunque no sea hijo de la favorita. Pero este verbo odiar no significa que el esposo la odiaba, significa que ha pasado a un segundo plano, porque ha entrado otra mujer que se ha convertido en la amada. La otra no es odiada, es simplemente menos amada. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión referida por Lucas, esta provocadora expresión?
Entonces aclaremos bien. No dice que haya que renunciar a los afectos más bellos y a los lazos más sagrados que conocemos, como los de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando un joven se enamora de una chica y decide casarse con ella? Hace lo que dice el libro del Génesis: deja a su padre y a su madre. No es que ya no los quiera o que su amor disminuya, que los olvida, que los repudia. No, es que se establece una nueva relación con ellos, un nuevo amor, un amor diferente al que tenía antes. Anteriormente amaba a sus padres como niño, como adolescente, decidía todo dependiendo de sus padres. Ellos eran los que decidían a qué hora debía volver a casa el sábado por la noche. Ahora, cuando se casa, sus padres ya no tienen su lugar anterior, ocupan el segundo lugar, no porque no se les quiera, sino porque ese es su lugar. El primer puesto está ahora ocupado por la esposa y es con ella que el esposo decide todo. Consultará con los padres para que le digan su opinión, pero no estará condicionado por ellos porque en primer lugar ahora es la amada, la esposa. Sabemos que a menudo surgen problemas graves en la pareja cuando los suegros no están en su sitio, cuando no existe este desprendimiento del padre y de la madre. En mi pueblo dicen que la nueva pareja debe construir la casa en un lugar tal que no se vea el humo de la casa de los padres, o sea, de los suegros. Lucas emplea el verbo odiar para decir que el corte debe ser limpio, no debe haber vacilaciones, todo debe decidirse con él. Él quiere ser la única referencia de todas las elecciones de la vida y no acepta que haya otros amantes de por medio. Es difícil para nosotros comprender lo fuerte e incluso condicionante que era el vínculo con la familia judía en la época de Jesús. Sabemos que la familia también era llamada casa, así por ejemplo la casa de David, porque la casa era el símbolo de protección, de seguridad. Cuando una familia judía repudiaba a uno, este permanecía solo, sin apoyo, sin protección. También perdía el derecho a la herencia. El vínculo con la familia, de la que había que hacer un desapego, indica la tradición, lo que siempre se ha hecho, que puede ser correcto o incorrecto, lo que siempre se ha creído. Y esto es muy actual para nosotros porque ciertas prácticas aprendidas de la tradición, ciertas devociones, ciertas formas de rezar, tenían su razón de ser en el pasado, tenían su función, pero cuando uno se encuentra con Cristo y su Evangelio, todo lo demás pasa en segundo plano y debe ser cuestionado para ver si está en sintonía con la palabra de Dios. Jesús dio el ejemplo de este desprendimiento con su familia. Recordemos que a los 34 años dejó Nazaret, a su madre y sus parientes. Un pueblo con una mentalidad tradicionalista con la que luego entró en conflicto. Su familia intentó llevarlo de vuelta a Nazaret, pero Jesús dijo que hay una nueva familia ahora que es la de los que escuchan y ponen en práctica mi palabra, dice Jesús. Es la antigua familia natural que no se repudia, sino que debe entrar en esta nueva familia. Y Jesús sigue diciendo que es necesario odiar hasta la propia vida. Aquí se emplea el término "shige", que no significa renunciar a la vida,
Si G es uno mismo, su propia identidad. Aquí está diciendo lo que Jesús ya ha dicho, que hay que renunciar al repliegue sobre uno mismo, al propio interés y por tanto poner en duda las opciones que nos empujaron a pensar en nuestro propio interés a lo que nos gusta. Escuchemos ahora la segunda condición. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz es una metáfora que todos conocemos muy bien porque entra en el lenguaje común para indicar las inevitables dificultades que todos los días tenemos que afrontar. Enfermedades, malentendidos, problemas familiares. Pero en el Evangelio la palabra cruz no indica las pequeñas o grandes contrariedades de la vida y mucho menos indica el sufrimiento que tenemos que aceptar para ofrecerlo a Dios. No. La imagen de la cruz indica la cúspide del amor, que es la disposición a poner toda la vida a disposición del hermano como lo hizo Jesús. Llevar la cruz significa cargar con el peso que conlleva esta elección, porque tienes que tener en cuenta que habrá consecuencias no siempre agradables si sirves a quien ha alterado las normas de este mundo. Llevar la cruz significa estar dispuesto a hacer cualquier cosa para permanecer fiel al Evangelio. Por ejemplo, puedes enfrentarte a renunciar al éxito cuando te des cuenta de que solo puedes conseguirlo comprometiéndote con tu conciencia. Otros menos escrupulosos te precederán, pero tú estarás en paz contigo mismo porque no has traicionado el Evangelio. Se te pueden pedir opciones heroicas y que no habías considerado. Ante un embarazo problemático, se te puede pedir que pongas en segundo plano todos tus sueños y planes. Elegir el perdón, el amor al enemigo, podría hacerte parecer débil e incapaz de defenderte, de vengarte. También puede significar que se te pida que aceptes el desprecio de la sociedad en la que vives porque pueden considerarte un perdedor, un fracasado. También puede significar aceptar que se burlen de ti. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de la sinagoga, dijo que la niña estaba dormida, no está muerta, porque para Jesús la muerte no existe. Y todos se echaron a reír. Afirmar hoy que se cree en la vida más allá de esta vida puede llevar a que se burlen de ti. La cruz es todo esto, pero prestemos atención, no se trata de buscar el sufrimiento, sino que hay un sufrimiento que inevitablemente acompaña a la elección de ser fiel al Evangelio. Hay que tener en cuenta que Jesús quiere que esto quede muy claro. Y ahora Jesús tiene que hacer una tercera petición, que es tan exigente y chocante que siente la necesidad de introducirla con dos parábolas cortas. Escuchémoslas. Si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla? No suceda que, habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él diciendo, este empezó a construir y no puede concluir. Y si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta primero a deliberar
si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000. Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. En los campos de los campesinos, de los palestinos, se levantaban torres de vigilancia por todas partes para proteger los huertos y los viñedos de los ladrones y para guardar las herramientas de trabajo. Todavía hoy se pueden ver por todas partes. El que viaja por Samaria puede ver los restos de las torres que datan incluso de la época de Jesús. Pero no es a estas torres a las que Jesús se refiere, porque estas no requieren un gran gasto. ¿Qué es la torre? Tiene un significado simbólico, es una construcción que recuerda el desprendimiento de la tierra y elevarse al cielo. Construir una torre significa querer destacarse, hacerse notar, para demostrar que uno es superior a otros, que no se está al nivel de los mortales ordinarios. Existió un hombre que es el emblema mismo de la búsqueda de la gloria en la construcción de torres. Herodes el Grande las construyó por todas partes. Detrás de mí ven las de su palacio en Jerusalén. Había 3 torres que son descritas en detalle por el historiador Flavio Josefo. La de Mariame, su esposa favorita, luego de Fasael, la más bella de las 3 torres, nombrada en honor al hermano de Herodes. Ahí dice Flavio Josefo que en belleza podía competir con el faro de Alejandría. Esta torre de Fasael tenía 45 metros de altura y el faro de Alejandría era más del doble, pero en belleza no era superior. Y luego la tercera torre, que es la de Hipicus, tenía el nombre de un amigo de Herodes. La torre es una imagen de la búsqueda de la gloria en este mundo. El ideal del hombre griego es obtener la gloria, la doxa. Y había 2 formas de alcanzar la gloria. La primera forma era realizar actos heroicos, ganando batallas, derrotando enemigos. Y la otra forma era hacer construcciones para recordar el propio nombre para la posteridad. Construir torres, dar nombre a ciudades. Había al menos 30 cesareas en el Imperio Romano. Y hasta el Salmo 49 recuerda esta gloria de los que dieron nombre a tierras y ciudades. Herodes, que encarnaba este ideal, el ideal griego de búsqueda de la gloria, quería ser glorioso incluso en la muerte. De hecho, construyó su tumba en el Herodion, frente a Jerusalén. Esta tumba tenía 25 metros de altura, era un palacio de 8 pisos y estaba hecha de mármol blanco para que desde el Monte de los Olivos se pudiera contemplar. ¿Quién sabe cuántas veces vio Jesús esta búsqueda de la gloria, incluso cuando la persona ya había muerto? La Biblia emplea el significado metafórico de la torre cuando los hombres quieren hacerse un nombre. Construyen la torre en Babilonia, una torre que llega hasta el cielo, ser superhombres que quieren sustituir hasta Dios. Pero, ¿cuánto duran todas estas torres? Sentimos la necesidad de volvernos gloriosos. Y también Jesús quiere hacerse glorioso para recibir la gloria. ¿Pero de qué gloria se trata? Él propone su torre para elevarse, para ser verdaderamente grande. Todas las torres estaban necesitando una evaluación de un juez cuya opinión es muy importante. En el capítulo 3 de la carta a los Corintios, Pablo habla de esta evaluación de la construcción que puede estar hecha de plata, oro, piedras preciosas, pero también de paja. Y luego viene el fuego y al final que pone a prueba la construcción. Jesús
ya ha dicho que para adquirir la gloria en la torre que Él propone, no hay que ascender a la cima, sino descender a la base, al último peldaño. No hay que dominar, sino servir. Por lo tanto, es una gloria opuesta a la que se convierte en ideal para un hombre griego. Entonces se trata de invertir en la torre que Jesús propone. Y tienes que pensar en ello cuidadosamente. Esto es lo que Jesús quiere hacernos entender. Porque no quiere que después de haber comenzado a construir la torre que Él propone luego a lo largo de los años, uno se lamente del tiempo que ha perdido en esta construcción y se arrepienta. Entonces, dice Jesús, antes de empezar a construir el proyecto de la torre que propongo, siéntate, reflexiona y piénsalo bien. Y si no sientes la necesidad de sentarte y reflexionar, significa que no has entendido qué proyecto de torre te está poniendo delante. Y dentro de poco, cuando te diga cuánto cuesta esta torre, si no estás sentado, puedes sentirse débil, como cuando recibes ciertas facturas. Pero antes de decirnos el precio, nos cuenta otra parábola, la del rey que tiene que hacer una guerra, que tiene que evaluar si tiene la fuerza para ganar contra este enemigo. De hecho, hay que luchar en una guerra contra dos enemigos. El primero está dentro de ti mismo. Es ese impulso que te lleva a olvidar a tu hermano, a pensar en ti mismo, a tu propio beneficio y a lo que te gusta. Es una lucha que debes combatir. Jesús dice, evalúa bien tus fuerzas porque también tendrás que luchar incluso contra un enemigo externo, porque la mundanidad continuará haciendo sus propuestas y te creará muchos problemas. Estas dos parábolas parecen ser una invitación a renunciar a la vocación cristiana, pero Jesús no quiere desalentar, solo quiere dejar claro que hay dificultades. Así que no te hagas ilusiones, hay que luchar. Y ahora, el precio del producto. Si no lo quieres gastar, tienes que conformarte con admirarlo como si fuera un window shopping, como se dice en inglés. Pasas por los escaparates y admiras el producto, pero luego no quieres gastar. Entonces lo compras solamente con los ojos. Todos estos discursos que hace Jesús son para presentar ahora la tercera propuesta. Escuchémosla. Lo mismo cualquiera de ustedes, quien no renuncie a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús ha demorado un poco para mencionar el precio. Esta es la última oferta del precio de la torre. Cuesta todo lo que tienes. Si quieres gastar menos, elige otras torres. ¿Buscas la gloria en los estadios, en el deporte? ¿O quieres la gloria del gran director de banco ante el que todos se inclinan? Muchas secretarias. ¿O la gloria de alguien que quiere presumir de toda su riqueza, entonces compra un megayate de 100 metros y luego sube y todo el mundo puede admirarlo? Jesús te dice, ten cuidado, porque todas estas torres tienen un grave problema. No soportan el desgaste del tiempo. En el deporte tu destreza a los 35 años ya no es lo que era a los 20. Y entonces los aplausos comienzan a desvanecerse. El director del banco con tanta gloria, cuando se retira, cuando se jubila, ya nadie le llama. El gran yate tiene su tiempo, aparecen otros y ya nadie se acuerda de ti. Es el desgaste del tiempo de estas torres.
Jesús te ofrece la suya. Te cuesta todo lo que tienes. Y para construir esta torre tendrás que hacer incluso una guerra. Y aquí está la segunda imagen. La guerra es contra el apego a las posiciones, el ansia de tener siempre más, la pleonexía, como dice Lucas en su Evangelio, el tener siempre más. Es una guerra que debes librar contra este impulso que te lleva a mantener para ti y no pagar el precio de la torre en la que eres verdaderamente glorioso. La torre del que ama, de quien lo da todo por amor. La propuesta que hace Jesús no es para algunos, sino a cualquiera que quiera ser su discípulo. Debe renunciar a todas sus posiciones, al empleo de las posesiones pensando en sí mismo. Los bienes son empleados todos por amor. Jesús no está haciendo una propuesta de renuncia por la renuncia, no te pide que renuncies a la felicidad, sino que te propone la verdadera alegría, la alegría de quien lo da todo como Él propone para construir amor. Y al final eres verdaderamente glorioso. Es la gloria de Jesús que se hizo servidor de todos, que no guardó nada para sí mismo. Es la gloria de Dios que lo da todo y se hace siervo del hombre. Esta es la verdadera alegría. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.